venimos hablando un montón de que Milei viene marcando la agenda o la Libertad Avanza viene marcando la agenda. De hecho, hace un ratito hablábamos sobre el acto en la legislatura porteña de Victoria Villarroel. Y hace unos días Milei dijo, una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera. Y hace un tiempo había señalado el calentamiento global es una mentira. Y para hablar un poco sobre cambio climático y sobre los efectos del cambio climático y cómo Argentina combate esta problemática, estamos en comunicación telefónica con Cecilia Nicolini, ella es secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Oh, Jorge Maure te saludan. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lucía, Jorge? Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿cómo ves esta cuestión que uno, digamos, ya nadie niega el cambio climático y cuando todo el mundo da por bueno al fin el cambio climático, llega Javier Milei y trata de desacreditar esta cuestión? Bueno, yo no creo que Javier Milei lo haga por ignorancia o por siquiera por sí mismo. Yo creo que esconde o algún interés o es un acto de total irresponsabilidad. Lo que propone un consenso, como bien vos decías al inicio, que se ha llegado después de décadas de análisis y de evidencia clarísima que nos demuestra que la acumulación de los gases de efecto invernadero produce el calentamiento global y nos tiene insertos en esta crisis climática que claramente lo vemos con los impactos que sufrimos con las olas de calor, con las inundaciones, con las sequías. Ujú. Y en ese sentido, digamos, junio, julio y agosto fueron los meses más calurosos en la historia del mundo, digamos, o desde que hay registros. Esto tiene relación con el cambio climático y después, preguntarte eso y después, uno a veces ve el cambio climático como algo muy gigante y ante esa situación está como medio limitado. Dice, bueno, no, yo no puedo hacer nada, que suceda. Uno puede ir haciendo, digamos, qué hace el Estado y qué puede ir haciendo uno en lo individual. Bien, bueno, ahí para ver bueno, la primera pregunta, Mm. está claro y justamente lo que demuestra la evidencia y el mundo científico es que hay una relación directa entre la emisión de los gases, el calentamiento global y esos impactos que vimos, como por ejemplo las olas de calor o lo que vos mencionabas de los valores récords de temperatura promedio anuales a nivel global Ujú. que se llegaron ahora en este julio. Veíamos estas olas de calor en Europa, pero nosotros las vivimos acá también durante el verano, entonces se toma la temperatura promedio. Mm. Los eventos climáticos siempre existieron, es decir, vos tenés diferentes años que puedes tener temperaturas más altas, más bajas, años que llueve más, años que tenés más sequías. Lo que hace el calentamiento global es exacerbar estos fenómenos climáticos, los hace más intensos, hacen que duren más y los hace más frecuentes. Mm. Cuando quizás vos tenías un periodo de sequía que podía ser entre determinadas décadas, ahora lo puedes ver cada año que se vaya Claro. acentuando. Y eso tiene un impacto directo en nuestras economías, en la salud de las personas, en las vidas, digamos, humanas y en nuestra organización. Entonces sí que se puede ver claramente ese impacto. Ahora, Sí, la cuestión, digamos, de la responsabilidad y qué podemos hacer, yo creo que lo dividiría ahí en dos esferas. Por un lado, está claro que no hay ni una bala de plata ni una simple solución Ujú. mágica que va a venir desde ningún país o desde ninguna tecnología. Esto es un problema tan complejo como el que vivimos, por ejemplo, en la pandemia, que tiene que tener una solución a nivel global, que tiene que ser de muchos países y con varias herramientas a la vez. Y en eso los dos grandes políticas que se implementan y que trabajamos son las políticas de adaptación y mitigación. Ujú. Las políticas de mitigación que apuntan a reducir los gases de efecto invernadero para, por ejemplo, tener mejor calidad de aire en las ciudades, las que vivimos, poder vivir mejor. Mm. Y luego, por otro lado, también tenemos que adaptarnos, porque la realidad es que la temperatura ya ha subido y que seguramente va a seguir subiendo en los próximos años y que para eso tenemos que preparar nuestros campos para tener infraestructura que resista lluvias más fuertes, más frecuentes o que pueda también sobrevivir al estrés hídrico que le provoca la sequía. Es decir, adaptarse a esta situación que vivimos. Y por otro lado, también pensar en que hay responsabilidades que tenemos todos los países, pero hay diferencias también. Es decir, los países más Claro. ricos, los países más desarrollados, son quienes en la actualidad y en los últimos 200 años más han contribuido a este colapso ambiental. Entonces, que son los países que
más rápido tienen que hacer sus transiciones y a su vez financiar las transiciones del sur global, las transiciones de los países en desarrollo, que si bien no somos quienes más contribuimos a esta situación de crisis climática, sí somos los países que más nos impactan estos efectos. Entonces, esa ecuación tenemos que ver de qué manera a nivel global la cerramos. De manera individual, que podamos hacer cosas, por supuesto que sí, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en el uso de nuestras casas, en la posibilidad también de adecuar, si es posible, y también en la medida que las políticas públicas lo permitan, el transporte a diario que hacemos, la última milla, por ejemplo, si caminamos más, usamos la bicicleta, la utilización del transporte público también, en vez de usar siempre el auto privado, el auto, digamos, particular, creo que también son un montón de medidas, todas las cuestiones que tienen con reciclaje, o sea, hay un montón de medidas. Ahora bien, tampoco alcanzan, no alcanzan solamente a decir, bueno, yo hago esto, tiene que ser una solución colectiva. Cecilia, en las próximas horas va a estar viajando el presidente Alberto Fernández a la India para participar de su último G20. Uno de los temas va a tener que ver con el tema de los BRICS. ¿Cuál va a ser la posición de la Argentina, o por lo menos cuál va a ser el mensaje que va a intentar dar el presidente durante su participación? Bueno, de alguna manera relacionado con los temas, es una agenda muy vasta, ¿no? Pero relacionado con los temas que estamos hablando ahora de la crisis climática, desde el inicio el presidente, sobre todo durante la pandemia, habló claramente ante el G20 de la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera global, que lo que hace justamente es que no podamos tener los fondos o acceder a los fondos necesarios para poder invertir en esas transiciones y poder acelerar la decarbonización de nuestra economía, porque tenemos deudas altísimas que nos están ahogando, muchas de ellas tomadas de manera ilegítima en un contexto político complejo, porque además los multilaterales también no tienen fondos suficientes para poder apalancar grandes inversiones en infraestructura, para poder hacer frente a esta situación, porque no está a disposición tampoco el ahorro privado de muchos países que pueda canalizar. Necesitamos garantías para que esas inversiones puedan llegar a los países que están en desarrollo, que tienen mayores costos financieros, que son más inestables en términos macroeconómicos. Entonces, un montón de cuestiones que tienen que ver con esa nueva arquitectura financiera para que realmente pueda haber un mínimo, pero un mínimo de justicia en todo esto que necesitamos encauzar y trabajar, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente. Cecilia, la última de mi parte. Siempre se habla de una tensión entre desarrollo productivo y, digamos, un desarrollo sustentable, un cuidado con el ambiente. ¿Cómo ves vos esa tensión en la Argentina? Bueno, yo creo que esas tensiones son tensiones que hay que dialogar, que hay que negociar, que tenemos que encontrar ideas superadoras. Creo que en esa línea es la que venimos trabajando, y justamente haber lanzado el Acuerdo para la Acción Climática con más de 1000 empresas que venimos trabajando en muchos sectores a lo largo y ancho del país, teniendo en cuenta que ningún desarrollo productivo, ningún crecimiento ni de la Argentina ni de ningún país va a poder ser sostenible si no se tiene en cuenta el cuidado del ambiente, el valor que tiene, los servicios ecosistémicos que nos permiten poder vivir mejor. Entonces, esa tensión tiene que superarse de manera positiva para seguir avanzando. No significa que en muchos casos no haya contradicciones y que tengamos que plantear nuevas formas, pero justamente creo que el consenso en el que hemos llegado en los últimos años es que no podemos producir y consumir como lo hacíamos hace 10, 20 o 30 años. Y para eso tenemos que reorganizar esta economía, reorganizar las fuerzas productivas, reorganizar el empleo, reorganizar también las políticas públicas para dar respuesta a esta nueva manera que tenemos que encarar de producir y de consumir y que aplica a absolutamente todos los sectores. Y creo que en ese sentido es como realmente vamos a poder avanzar, porque nuestro objetivo es desarrollarnos, es defendemos el derecho como país a desarrollarnos y a crecer, frente a muchos países, digamos, que ya lo hicieron. Ahora bien, ¿cómo lo queremos hacer? Bueno, y por supuesto que lo queremos hacer en armonía con el ambiente, teniendo en cuenta el cuidado de nuestros recursos, de nuestros ecosistemas que son fundamentales, teniendo en cuenta que el agua de los ríos
tiene el valor de la vida y no un precio de mercado, y que tiene por eso, o sea, un valor muchísimo, que va muchísimo más allá, Sí. y que en ese sentido tenemos que trabajar todos juntos. Cecilia, digo, ya estamos casi cerrando como el año, se está terminando la gestión. ¿Les costó mucho gobernar? ¿Les fue difícil gobernar? Siempre es complejo gobernar, creo que es parte del desafío. Creo que en ningún país del mundo es fácil, incluso lo vemos también en otras democracias. En Digo, otros por las países cuestiones europeos, internas que hubieron también, más allá de la pandemia, la sequía y otros factores, hubo como muchas complicaciones. Por eso digo, me gustaría por lo menos un análisis y un balance de lo que fue por lo menos este último tiempo. Bueno, yo pongo en valor que de alguna manera las grandes convicciones que compartimos en el espacio se mantienen y que se van a seguir manteniendo, y de hecho así lo vimos en el resultado de las PASO, y de la convivencia que estamos teniendo también en estas elecciones, aún con las diferencias, aún muchas veces con diferentes opiniones o maneras de gestionar. Creo que hemos llegado a una síntesis que es superadora, que es una propuesta que pretende desarrollar una Argentina con todo el mundo adentro, con todos los sectores, con todas las fuerzas productivas y con todas las fuerzas políticas. Nosotros nunca hablamos ni de eliminar a nadie, ni de acabar con nada, ni exterminar a nadie. Y creo que esa es una propuesta que tiene que ver también con lo que defendemos, que son los valores democráticos, que en estos 40 años de democracia que estamos celebrando, hoy más que nunca tenemos que defender lo que hemos conseguido, defender los derechos, ir por más derechos, que significa justamente poder vivir en una libertad bien entendida, que tiene que ver con acceso a la educación, a la salud, a un empleo digno, a poder también tener tu casa, comprarla, alquilarla, elegir la vida que querés, vivirla mucho mejor, y que para eso es lo que estamos trabajando, aún con las enormes dificultades que se nos presentó, creo que históricas. Ningún otro gobierno ha sido atravesado a los 99 días por una pandemia global que afectó a todas las economías del mundo, por una sequía extrema en los últimos 100 años, por una guerra en Ucrania que elevó los precios del petróleo y de la energía con una inflación global. Creo que todo esto hizo que fuera muy, muy complejo la gestión, pero que aún así creo y estoy convencida que vamos a hacer la opción más votada en octubre, y que ojalá podamos seguir construyendo un futuro maravilloso para nuestro país. Cecilia, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Cecilia Nicolini por Mañana Sí, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente.